rapidito a conversar con Javiera Martínez. Ella es coordinadora de Política Pública de Educación 2020 y queremos conversar de varias cosas esta mañana con Javiera. Bienvenida, Javiera, a La Voz de los que Sobran. Hola Alejandra, hola Daniel, hola Hassam, gracias por la invitación. Qué bueno, muchas gracias por estar esta mañana. Voy a llevarte a la polémica antes de que entremos en las propuestas, que queremos conversar sobre las propuestas de los nudos críticos, ¿no es cierto?, en la Constitución, sobre todo en materia educacional. Pero antes te quiero llevar un poquito a la contingencia por algunas cosas que están pasando. Esto específicamente, que tiene que ver con esta... Nosotros incluso en algún momento acá le pusimos el mono porfiado al señor Figueroa, al ministro de Educación. No tienes por qué llamarlo tú así, pero nosotros lo llamamos así, el mono porfiado. Claro. Hay que volver a clases presenciales, hay que volver a clases presenciales. De hecho, es como el meme, ayer era como, llegó Pedro Pascal a Chile, ¿por qué no podemos volver a clases presenciales? Era como un chiste, porque ya es un chiste, cualquier cosa que pase es como, ¿por qué no volvemos a clases presenciales? Y se supo además... Hay hartos memes parecidos. Sí, ¿verdad? Y se supo esta noticia, que es que 12 cursos, que yo encuentro que es terrible, están en cuarentena por contagios en colegios donde es apoderado justamente ¿Qué colegio es? ¿Por qué no lo dicen? ¿Qué colegio Lo voy a decir al tiro. Es un establecimiento educacional que se llama Los Alerces de Lo Barnechea, vinculado al Opus Dei. Okay. Se han confirmado ya 5 casos de alumnas contagiadas. Esto salió en la radio Universidad de Chile, ¿verdad? El Colegio de Niñas es parte de la Sociedad Educacional SEDUC y fue fundado a fines de los años 60, inspirado en, comillas, el estímulo y las oraciones de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Organización con la cual mantiene una permanente vinculación que se traduce en, comillas, formación espiritual a la familia, según se lee en su web. Es un colegio Opus, ¿qué tanto? ¿Es como el Tabancura o el Colegio Los Andes? ¿Qué tanta cuestión? Ya. La red SEDUC confirmó la información al medio, señalando que se han detectado en el colegio un total de 5 casos de COVID positivo entre las alumnas, pertenecientes a 2 cursos distintos. Junto con ello, la institución señaló que se determinó que, en virtud de la posibilidad de contactos estrechos, ya sea por lazos familiares o situaciones circunstanciales, se sumaron otros 10 cursos a cuarentena preventiva. El resto, en tanto, sigue funcionando de manera presencial con las medidas preventivas, pero dicen que el aforo de estudiantes no fue reducido para el regreso a clases. En ese sentido, se detalla que en algunos cursos se encuentran más de 30 alumnas en espacios no muy amplios. Además de que en tercer y cuarto medio se retomó la jornada completa con almuerzo incluido, lo que se habría realizado sin dividir a los grupos para así poder haber podido controlar el aforo en el comedor. Más allá de la noticia en sí, digamos, Javiera, ¿qué te parece esto de insistir tanto en que los alumnos y alumnas, los estudiantes vuelvan a clases? Yo sé que es complejo, yo sé que también hay una brecha que se ha generado, ¿no es cierto? Pero ¿qué te parece que se vuelva en fase 2 si deberíamos haber esperado a la fase 3? O sea, los expertos decían fase 3 o 4, digamos. Claro, haberle puesto vacuna a todos los profesores y profesoras, a los trabajadores también. Sí, bueno, la verdad es que como Fundación en Educación 2020, y en realidad existe consenso respecto de esto, sobre que la presencialidad en el fondo no reemplaza ninguna otra forma de aprendizaje, y por lo mismo valoramos la vuelta a clases siempre y cuando existen las condiciones sanitarias en las escuelas, cuando están aseguradas las condiciones, por ejemplo, de transporte para los estudiantes, para los profesores, las profesoras, y los recursos necesarios en las escuelas para que en el fondo exista la distancia que se requiere, la ventilación que se requiere para el aprendizaje. Sin esas condiciones es poner en riesgo a niños, a profesores, a profesoras, a los apoderados y así. Es un tema complejo. Nosotros venimos diciendo hace más de un año ya que el foco no necesariamente tiene que estar en la vuelta a clases. La discusión no es volver o no volver, no tiene por qué ser tan binaria. Lo venimos diciendo hace un tiempo atrás, incluso con UNICEF y América Solidaria tenemos una iniciativa que se llama Recreando Aprendizaje, donde nosotros invitamos a distintos actores de la sociedad civil vinculados al mundo educativo, asistentes de la educación, profesores, colegio de profesores, al mundo de los colegios particulares también, a discutir sobre este tema, ¿no? Y ahí surgieron una serie de recomendaciones, y esas recomendaciones tenían que ver con que existieran pisos mínimos garantizados de condiciones para la vuelta a clases. La verdad es que sin esas condiciones es poner en riesgo a todos los actores educativos, y por lo mismo también en Recreando Aprendizaje nosotros reforzamos que era necesario asegurar la conectividad y el aprendizaje a distancia, porque quizás
durante mucho tiempo vamos a estar entrando y saliendo de una fase a otra, no tenemos idea cuánto tiempo esto queda, y por lo mismo es importante seguir garantizando que niñas y niñas tengan acceso a conectividad en sus casas, tengan dispositivos tecnológicos para realizar sus tareas, sus trabajos, para conectarse a clase, y un poco trascender la discusión que tiene que ver con la vuelta o no vuelta, sino que enfocarse en cómo aprender lo que más se pueda desde la casa y garantizar las condiciones en la casa para eso. Y volver solo cuando existen condiciones seguras para transportarse y para estar en los colegios. Javiera, voy a presionar un poquito en unas cosas que dijiste tú, que es lo que para mí por lo menos en materia de educación el gran olvidado, la conectividad y el entregar los insumos para que los chicos chicas puedan estar conectados. El ministro, nosotros le decimos monoporfiado no por joder, sino que porque creemos que su insistencia en vuelta a clases sin las condiciones es una cuestión que lo preocupaba más allá de que los niños pudieran tener la conectividad que se requiere. No solamente ahora, Javiera, y eso yo creo que estáis de acuerdo conmigo, es en el futuro, ¿no? La conectividad para un niño que haga tareas, para un niño que pueda investigar, la tablet o el computador que pueda tener a futuro, que yo sé que ustedes como institución se han preocupado de eso, porque lo he visto alguna vez, le he leído algunas cuestiones de ustedes que sí insisten en la entrega. Incluso no me acuerdo si ustedes han hecho algunas campañas también para entrega de materiales, porque alguna vez lo leí, pero por lo menos le he leído que ustedes están preocupados de la conectividad y un poco también de la entrega, de que el chico tenga una tablet o alguien. Entonces, eso va más allá de la pandemia, aunque se hace urgente ahora, y es una cuestión que no ha habido preocupación tan importante, ¿no? ¿Qué opinas tú? Hay iniciativas, en el fondo se ha avanzado este año y el año pasado, se han entregado recursos adicionales para entregar computadores, se ha dotado en el fondo se ha preocupado de conectar un poco más a las escuelas que no tenían necesariamente conectividad a internet, se les ha entregado conectividad, pero no es suficiente, y sabemos que los grupos que están menos conectados y que tienen menos posibilidades de acceder a la educación a distancia son los grupos de niveles socioeconómicos más bajos, y que terminan siendo siempre los más perjudicados, ¿no? Entonces, como tú bien dices, Daniel, este es un tema que hay que mirar a futuro, porque no tiene que ver solo con la pandemia. La educación a distancia y quizás la educación híbrida, como le hemos llamado nosotros, que van a existir espacios a distancia, van a existir espacios presenciales, se va a mantener, y por lo mismo, cuando pensamos en la educación y en las condiciones de la educación, tenemos que avanzar a pensar las condiciones en lo que tiene que ver con presencialidad y en lo que tiene que ver con conectividad a distancia. Y, por ejemplo, nuestra propuesta de decálogo, para en el fondo avanzar en materia educativa en la nueva Constitución, uno de nuestros puntos del decálogo tiene que ver con eso, con que se debiesen asegurar las condiciones apropiadas para garantizar una educación de calidad, y eso implica no solamente hacerse cargo de que existan las condiciones y los recursos en la escuela, sino que existan las condiciones fuera de las escuelas para que niños y niñas de todos los niveles socioeconómicos puedan aprender. Porque eso es lo que nos están mostrando los estudios, es otra cosa hoy en día, en el fondo, que los que tienen más acceso a conectividad, a internet, a dispositivos, son los niños de niveles socioeconómicos más altos, y sabemos las brechas que eso va a generar en el largo plazo en aprendizaje. El tema de la brecha digital que estamos conversando, lamentablemente no es solamente lo de entregar tablet o entregar computadores, notebook a los estudiantes, porque lamentablemente el problema de la conectividad, de tener red de internet, es un problema muy grave para muchas personas que viven en esas zonas negras donde ni siquiera llega la conectividad. Eso es un problema en muchas poblaciones en el Gran Santiago, que es verdaderamente un escándalo, que hasta en una ciudad grande hay zonas donde no llega buena conectividad del internet. Pero si uno piensa en todo Chile, hay un tema en las regiones, es bien triste imaginarlo, pero son las mismas zonas donde la gente tiene que abastecerse por camiones aljibe porque no llega agua, donde tampoco tienen acceso al internet. Entonces han habido durante la pandemia, me consta porque tengo trabajo universitario y me cuentan los profesores los problemas de los estudiantes, todos con el tablet entregado por la escuela, pero sin posibilidad de conectarse a la clase online. Entonces quería saber si hay como demandas más detalladas en la propuesta del decálogo que ustedes han hecho en términos de esa parte del problema regional de conectividad.
Sí, el decálogo tiene, es un decálogo, son 10 principios o puntos claves que nosotros creemos que se tienen que abordar en el marco del debate constituyente en materia educativa. Hay uno de los puntos que tiene que ver con la importancia de que en el fondo exista diversidad territorial en las trayectorias educativas y de reconocer que los territorios son diferentes y que tienen distintas necesidades. Y otro de los puntos, como les decía, del decálogo tiene que ver con que el Estado garantice condiciones adecuadas para resguardar el derecho a la educación, y cuando hablamos de eso nos referimos a condiciones materiales, infraestructura, conectividad a distancia, pero también en el fondo a condiciones adecuadas para la participación y el involucramiento de la familia en la educación. Además de otros puntos que tiene el decálogo, que tiene que ver con garantizar una educación pública de calidad, por ejemplo, con garantizar el derecho a la educación, con preocuparse de que la educación apunte no solamente al desarrollo individual, que es lo que pasa actualmente en la Constitución vigente, que habla de la educación y con su objetivo final, el ayudar al desarrollo individual de las personas, y no la importancia que tiene la educación para el bien común, para la formación integral, para la formación de ciudadanos. Nosotros creemos que esta nueva oportunidad que tenemos de construir la Constitución todos juntos nos abre un espacio para incorporar una visión más integral de la educación, y que hable de la educación como un fin que permite contribuir al bien público también, a lo colectivo. Perfecto. Sí, lo estoy mirando el decálogo, bien interesante. La idea es que los constituyentes adhieran a este decálogo, ¿verdad? Sí, nosotros, este decálogo surge de una revisión que hicimos una comparación con constituciones de otros países, con países de Europa, América Latina, América del Norte, revisamos todas las constituciones hacia atrás de Chile, y elaboramos esta propuesta de 10 puntos que, como yo les comentaba, son los puntos que nosotros identificamos claves para el debate constitucional, y donde creemos que la Constitución actual está generando algunas trabas en el sistema educativo, y que creemos que si no se abordan estos puntos, esas trabas no las vamos a lograr como sacar y permitir que el sistema educativo mejore. Y ahí lanzamos este decálogo. Hace una semana atrás lanzamos la campaña Educación a la Constitución, donde estamos invitando a los candidatos a constituyentes que se pongan la mochila por la educación y lleven consigo al Palacio Pereira estos 10 puntos para el debate constitucional. Así que también ahí la invitación a Daniel. Eso, muy bien. Oye, qué interesante eso. El sujeto de derecho de educación son niños, niñas, adolescentes y personas que en cualquier etapa de su vida participen del sistema educativo. Recordemos que Chile tiene 5 millones alrededor por ahí, ¿no?, de personas que no han salido de cuarto medio. Por lo tanto, sería muy interesante que esas personas también pudiesen hacerlo, y también son parte del sistema educativo. Por su parte, apoderados, madres y padres son corresponsables. Eso me gusta mucho. Y esto también me parece interesante. El Estado debe garantizar una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa. Y por ahí leí otro que me gustaba, espérame, que... El 6 dice educación pública de calidad, ¿o no? O sea, educación pública de... ¿Qué dice el 6? Que no lo alcanzo a leer. Ahí está. Dice, gratuita, asegurar un sistema de educación pública gratuita, laica, inclusiva y de calidad. Me gustó. A mí también. Ese era justo el que quería leer, de alto estándar formativo, y que vele por el bienestar de los y las estudiantes desde la primera infancia hasta la educación superior. ¿Y por qué me quería detener en este? Perdona, Hassan, un poquito, porque básicamente la importancia de tener una educación pública, gratuita, laica, eso quizás a veces es difícil de entender para algunas y algunos, sobre todo estos movimientos de derecha, ¿verdad?, que atraviesan el mundo entero y que empiezan a hablar de que esto estaría quitándonos nuestros hijos, son mis hijos. Estado debe asegurarlo. Si alguien quiere estar en un colegio privado religioso, que esté. Y lo que está diciendo Javier y el decálogo es un sistema asegurado por la educación pública, claro, por el Estado. Me gustaría que Javier no explicara ese punto en particular. Javier, tienes toda la razón. Sí. No, lo podemos conversar todo. Sí, está bien. Sí. Es un tema muy interesante. Y ahí aclarar quizás también que el tratados internacionales ratificados por Chile dicen que los padres son los que tienen que tener el derecho de elegir. Eso no quita que en el fondo un Estado se preocupe de velar porque la educación pública sea el pilar del sistema educativo. Y esto no es algo, si uno dijera raro, esto es algo que pasa en todos los países. En muchos países
la educación pública es el estándar de calidad que en el fondo regula o dictamina a todo el sistema educativo. Así funciona en Alemania y en muchos otros países con los que siempre nos gusta compararnos, ¿no? Y si lo miramos hacia atrás, en Chile siempre ha sido así también. Antes de la Constitución del 80, la educación pública tenía un lugar central en la provisión de servicios educativos en Chile. Esto se rompe con la Constitución del 80. La Constitución del 80 rompe con esa tradición. Una más. Y nosotros con una más, claro. Y nosotros lo que queremos desde Educación 2020 es retomar esa tradición histórica donde la educación pública es un lugar de encuentro, es un lugar donde personas de distinto nivel socioeconómico tienen acceso a una educación de calidad integral y funciona como un espacio de cohesión social, y que a nosotros nos parece que es altamente importante considerando lo que viene enfrentando Chile en materia social en los últimos 2 o 3 años. O sea, que la educación pública entregue ese espacio de encuentro a las personas de la diversidad, ¿no? En general. Lo hemos hablado hartas veces con Hassan. ¿Es sobre eso mismo o puedo pasar? Yo quería subir, de hecho. Un par de puntitos más del decálogo que me llaman la atención y que son interesantes, porque el Estado debe valorar, escuchen eso, valorar y proteger el rol de las y los profesionales de la educación. Y luego en el 8 dice garantizar condiciones adecuadas para el resguardo del derecho a la educación. Siento que estos últimos días, o más bien en pandemia, el Estado no ha valorado ni ha protegido a los y las profesionales de la educación, ni tampoco está garantizando condiciones adecuadas para el resguardo del derecho a la educación. ¿Te parece que en estos momentos estamos al debe en estos dos, 7 y 8? Sí, estamos súper al debe y el último, el punto que tú mencionas sobre los docentes y los profesionales de la educación en general es un tema bien crítico y es un tema crítico mirando hacia el futuro, porque hay algunos estudios que muestran que en Chile va a haber un déficit de profesionales de la educación en próximos años. En algunas regiones del país ese déficit va a ser un poco más crítico. Se habla de 35.000 profesores en un par de años más. Ahí que el Briones dice que hay que traer de afuera. Y ese es un temazo que se nos viene y nada, sabemos que se están matriculando menos personas en carreras de pedagogía, sabemos que desertan personas de carreras de pedagogía, pero además, un dato que es bien duro, es que el 40% de los profesionales de la educación deja el ejercicio de la profesión docente antes del 5º año. No te puedo creer. Y ahí hay una materia pendiente, la carrera docente ha permitido avanzar en algunas líneas, pero sabemos que las condiciones que enfrentan de trabajo los profesionales de la educación son bien críticas. Eso se hizo visible para muchas personas ahora en pandemia, pero nada, sabemos que trabajan mucho más de 44 horas, que terminada la jornada tienen que revisar evaluaciones, planificar clases, y ahí hay una tarea pendiente y que a nosotros como fundación nos hace sentido que a nivel de Constitución se vele por asegurar esas condiciones, ¿no? Para el ejercicio de la profesión docente en condiciones adecuadas. Yo quería volver, perdón, con un poco de énfasis al punto 5, ¿cierto? Donde está hablando del tema de la integración escolar que estuvimos hablando un poco, porque eso ha sido un tema pendiente bien complejo. Dice ahí, el Estado debe garantizar una educación integral, de calidad, inclusiva y equitativa. Y en términos de la educación diferencial, ¿no? Tenemos el PIE, el Programa de Integración Escolar, donde estudiantes con necesidades especiales están en el mismo aula que estudiantes sin esas condiciones, pero con la ayuda de un profesor especializado en el tema de educación diferencial. Pero hay problemas con esto, porque hay colegios que incluso no tienen programas de PIE, que no tienen el financiamiento suficiente para esos programas. Y además hay otra duda, porque estamos hablando de educación en general, no solamente educación escolar. ¿Qué pasa después de que esas personas salen del cuarto medio? No hay muchas opciones, tanto de oferta laboral para personas con discapacidades distintas, o opciones de estudios universitarios. Lo que sí existe son algunos programas que son muy buenos, de diplomados de habilidades laborales. El tema es que son de verdad excelentes en la calidad de la educación impartida, pero son carísimas la oferta educacional que existe para personas con discapacidad a nivel superior.
Entonces la pregunta ahí es, ¿tenemos más depresión en esa área? Es un tema en el que también se ha avanzado en los últimos años, o sea, la educación, los proyectos de integración escolar están funcionando hace un tiempo atrás. Nosotros sabemos que la subvención para los colegios que tienen estudiantes bajo el proyecto PIE, que se le llama en las escuelas, es una subvención adicional que es bien alta, pero ahí también hay un tema a nivel escolar que hay que velar en el fondo por la calidad de las condiciones en el fondo de esa educación, y también apoyar a las escuelas para que puedan desarrollar esa educación integral y para que puedan apoyar a esos estudiantes, como tú mencionabas, Hassan, con capacidades diferentes. Y en términos de educación superior, efectivamente hay una brecha y se ha avanzado un poco menos en esa materia. Hay universidades que por iniciativa propia han desarrollado programas de integración que han sido bastante exitosos. La Universidad Católica tiene algunas iniciativas en esa materia, pero no es algo que en el fondo sea transversal y ahí el rol del Estado también es apoyar y quizás presionar un poco más para que la educación superior entregue esas oportunidades. Sí, Javiera, en el número 9, si ustedes se fijan, vamos a verse un poquito, lo que habla es de la libertad de enseñanza, que para la actual Constitución es lo más importante. O sea, ustedes lo ponen en el número 9. Buena. Sí, pues es que lo que pasa es que es lo lógico. O sea, la libertad de abrir colegio y toda esa faramaya que tanta importancia le dio Jaime Guzmán y que hoy día se le releva tanto por la derecha, está puesta en el número 9 porque ustedes aseguran, y a mí me parece muy bien lo que hacen, el derecho a la educación primero, y que sea laica, y que sea equitativa, y que sea inclusiva. Hay hartos puntos anteriores, digamos. Exactamente. A mí me parece que si esto hubiese estado en la Constitución actual, otro gallo habría cantado en materia educativa. O sea, lo que ustedes proponen hasta ahora, lo que yo he visto, me parece absolutamente atingente y muy distinto, por cierto. ¿Dispuesto a firmar entonces, don Daniel Stigma? Tendría que leerlo. A ponerse la mochila. Podría ser, pero tendría que leerlo con mayor detención. A mí me han presionado mucho para que firme lo del agua, para que firme lo de los animales, y yo no estoy dispuesto, yo lo expliqué alguna vez, porque uno tiene que llegar como un poco más libre frente a la constituyente, no, pero si respeta y completamente, yo lo que firmé sí fue lo de los derechos humanos, porque me han ofrecido muchas cosas, o sea, sí, claro, firma aquí, firma acá para que te comprometa. Yo firmé lo de los derechos humanos y me han presionado mucho con lo del agua. Hay algunas cosas ahí creo que hay que discutir, porque hay algunas cuestiones del agua, la naturaleza, que ahí están metidas media entre medio, por eso yo dije que no, aunque todo el mundo sabe lo que yo pienso del agua. Perdonen que hable de mí mismo, pero esto me pareció muy atingente, sobre todo cuando tú dices, ¿sabéis que la libertad de enseñanza sí? Pero dejémoslo más atrásito, pues si primero garanticemos el derecho a la calidad, educación, plural, el derecho a la educación de todos los chicos, chicas, integral. Entonces, en ese sentido me parece muy bueno el decálogo que han promovido ustedes, Javiera, que también creo que tiene algo que ver la fundación. Esto es Educación 2020 con FES Chile. Con FES Chile, sí. Sí, súper importante el punto que comenta Daniel, porque es bien inédito lo que pasaba lo que pasa con la Constitución del 80, que es que garantiza la libertad de enseñanza y no el derecho a la educación, que eso no pasa en ninguna Constitución, no está en ningún tratado internacional. O sea, es que eso es increíble, algo de la Constitución del 80. Y lo segundo es que entiende la libertad de enseñanza solo como el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos. Habla de una libertad de mercado, no habla de una libertad de proyectos educativos. Entonces, ahí hay harto que avanzar en el debate constitucional. Por un lado, que esté garantizado el derecho a la educación como está en los tratados internacionales que ha ratificado Chile y como está en otras constituciones. Y por otro lado, que la libertad de enseñanza, como dice el punto 9 de nuestro decálogo, se entendía como un aporte a la diversidad y al pluralismo del sistema educativo, no como la libertad de mercado que existe actualmente. Claro. Así que hay harto que avanzar. Sí. Bien, me parece muy, pero muy interesante. Entonces, este decálogo se encuentra en Educación 2020, ¿verdad? 10 propuestas imprescindibles para llevar educación a la Constitución. Esa es la idea, ahí lo encuentran y esto está, claro, formado por Educación 2020 con la participación de FES Chile y por eso quisimos mostrarlo porque nos parece que son estas muy interesantes 10 propuestas para llevar la educación a la Constitución. Es un real aporte a la discusión. Exacto. De la Constituyente, lo digo con toda honestidad. Me parece que es un buen insumo
para la discusión en la Constitución de materia educativa. Uno tiene, y yo como tú lo sabes, Javiera, si no te cuento, soy candidato a la Constitución, a la constituyente. Pero sí lo dijo ella, sí, dijo que lo te, dijo. te invitó a firmar. Sí, porque uno tiene que usar los insumos de muchas partes que tiene que sacar, ¿no? O sea, y esto me parece un buen aporte para la discusión, así que los felicito, me parece muy bueno. Sí. Muchas gracias, Javier. No, invitar también, gracias a ustedes, invitar a las personas, a los auditores y a las auditoras que le escriban a sus candidatos para que se comprometan con el hashtag Educación a la Constitución, y también como para si quieren profundizar en el tema, en la página de Educación 2020 tenemos un documento que tiene una fundamentación para cada uno de estos puntos, para que también ahí Daniel pueda interiorizarse si es que quiere leer más del tema y comprometerse y llevar la mochila Educación a la Constitución. Muchas gracias. Javiera Martínez, coordinadora de Política Pública de Educación 2020, esta mañana hablando sobre educación y la Constitución. Vamos a seguir nosotros ahí poniéndole énfasis a que que además es uno de los derechos más fundamentales se viene, por supuesto, y se viene además una de las votaciones más importantes que tenemos por delante. Gracias, Javiera, que esté muy bien. Chao, chao.